Ayer hablamos un poco sobre el manejo y la resolución de conflictos. Hemos tocado unos temas importantes que también trabajamos al inicio. Hicimos énfasis en lo que es digamos, la negociación, la mediación, ¿no? Que son algunos elementos que se tienen que tener en cuenta para poder intercambiar, eh, intercambiar información, llegar a un acuerdo, llegar a un punto para solucionar el posible conflicto, ¿no? Entonces, eso vimos ayer. Hoy vamos a analizar también otros aspectos transversales en el manejo y la resolución de conflictos. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que hay que prevenir el conflicto, hay que siempre trabajar en las etapas previas. Si van a utilizar la mediación, si van a utilizar la negociación, que sean en las etapas medias donde ustedes tienen más ventajas en esos puntos, ¿no? Porque ya cuando esto se vuelve más riesgoso o hay, digamos, en la etapa del escalamiento, la cima, el manejo del conflicto va a ser mucho más difícil porque el otro sector va a estar empoderado. Acuérdense muy bien el análisis de poder e influencia. Imagínense que aquellos que eran poderosos y no estaban interesados, si el conflicto ha escalado, significa que esos que no estaban interesados ya se han interesado en el proyecto y están usando su poder. Eso significa que en las etapas previas no se evitó eso, ¿no? Entonces la idea es evitar eso, porque imagínense en el ejemplo, ¿no? Que hemos visto en todas estas clases, que la asociación de pescadores de Pucusana, que era que no estaba interesado, pero tenía mucho poder, ya en una etapa de escalamiento se vuelve esa asociación en contra de tu proyecto. Entonces va a ser más complicado, porque ya tienen dinero, tienen todo. Entonces hay que tratar siempre de mantener todo en la etapa baja, solucionarlo ahí, ¿no? Incluso a veces, como les comentaba, como parte de la mediación o la negociación, de repente a veces es más conveniente hacer un proyecto que cueste, no sé, 20.000 soles o algo así, a no hacerlo, porque podría haber un escalamiento peor y se podrían perder millones. Eh, Obviamente nosotros lo vemos así de una manera lejana, esas cosas, pero con todo lo que yo les he enseñado, ustedes van a tener mejores decisiones porque van a estar en el campo, ya van a haber hecho su análisis de grupos de interés, sus diagnósticos de evaluaciones de impacto social, todo lo que les he enseñado, entonces ustedes van a estar mucho más preparados para cualquier negociación, mediación, prevención, resolución de un conflicto. Pero como ayer quedamos, no vayan a quedarse en la superficie, como en el caso por ejemplo, de la Bahía de Sechura. No, ustedes tienen que ir más a fondo, y ir hasta la última parte del origen de ese conflicto o el surgimiento de ese posible conflicto. No se van a quedar en la parte superficial. Por eso son gestores sociales, tienen una expertise para ir más allá. Eso va a implicar trabajo, va a implicar que vayan al campo, que revisen toda la información, va a implicar trabajo duro, pero al final van a tener mejor información que cualquiera. Ustedes tienen que tener como meta que ustedes deben ser los expertos en el tema social en el lugar donde están trabajando. O sea, no es posible que otros gerentes, otras áreas sepan más que ustedes en tema social, no. Ahí están dejando un flanco libre o descuidado, ¿no? Hoy vamos a seguir con los conceptos en lo que es manejo y resolución de conflictos, ¿no? Igual vamos a hacer nuestra clase más o menos hasta las 11:15, ahí tenemos unos minutos de descanso, y luego vemos algunos conceptos y hacemos un trabajo en equipo. Hoy van a analizar otro caso. Ayer analizaron la bahía de Sechura, hoy van a analizar un caso de riesgos de Petroperú. Ya les voy a pasar en la hora del descanso el PPT, les voy a pasar un material y una ficha, igual como siempre trabajamos, de qué es lo que van a abordar. Básicamente van a identificar unos riesgos de las refinerías de petróleo que hicimos, eh, entonces, para que también encuentren esta lógica. La idea en estos trabajos que les doy es que encuentren la lógica y se den cuenta cómo se hace, y se lleven la lección de decir, bueno, ya sé cómo, y la próxima ya voy a profundizar en esto, en esto, en esto, ¿no?
Entonces se vayan con esas, con ese panorama. Bueno, entonces empecemos, vamos con los temas conceptuales antes de nuestro break y luego seguimos y luego ya vamos a usar sus conocimientos, su lógica para ver eh, el caso, ¿no? Bueno, estamos en el tema 8 ya, hoy día cerramos el tema 8, nos queda solamente 2 temas más, sábado y domingo, la próxima semana, y y arrancamos, ¿no? Ya cerraríamos todo el paquete. Bueno, vamos a algunos conceptos para que no se nos escapen, ¿no? Primero, ¿qué es un conflicto social, no? Es una situación, vamos a ver, es una situación de tensión en la que dos o más personas o grupos que dependen el uno del otro, que se necesitan mutuamente, divergen en opiniones, intereses, intenciones, planos de acción, que son importantes para la cooperación o convivencia sobre la cual se debe tomar una decisión. Recuerden que los conflictos se dan porque hay una oposición de otro, o sea, hay un cruce de intereses, un interés, una intención, una opinión. O sea, ustedes tienen que detectar eso. No es porque, digamos, si no hubiera gente en un espacio de árboles, de agua, de tierra, nadie reclamaría, porque, digamos, haces el impacto, pero no reclaman, porque no hay sociedad. Pero si estos recursos tienen que ver con entornos sociales, ¿no? O con algún grupo de interés, y va a haber ahí un choque entre intereses, posiciones. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta, por eso es los análisis previos, de qué interés tienen, qué objetivo tienen, qué buscan, qué quieren con el proyecto. Entonces, ustedes tienen que saber eso, porque ahí, sabiendo esos puntos, es que ustedes pueden negociar, prevenirlo, abordar, ¿no? No se vayan a dejar guiar, porque dice que es un representante, no quiere decir que tenga legitimidad. Ustedes vayan a averigüen, sean finos en eso. Ah, bueno, él es el presidente de la asociación. Voy a averiguar si es cierto. No se lo vas a decir, ¿no? Pero ya con tu equipo averiguas. Dice que él tiene, vamos a ver si dice. Dice que está a favor del proyecto, es lo que dice. Vamos a ver si eso es cierto. No se vayan a confiar. En las gestiones sociales que hemos hecho nos grababan. Había un dirigente que era bueno y todo, y nos grababan. Y al final él estaba haciendo toda una marcha en contra del proyecto y nunca nos dijo nada y no parecía que fuera así. Nos dimos cuenta porque otro dirigente nos contó. Entonces tengan mucho cuidado. Esto es mucha estrategia. Hay mucho interés ahí en un entorno puntual. No es todo el país, porque son empresas, pero hay intereses ahí, hay grupos, y eso lo tienen que entender, ¿no? Entonces tienen que saber manejarlo eso, ¿no? Y estar informados al máximo, informados sobre el proyecto, informados sobre el estudio ambiental, informados sobre el proceso participativo, no vayan a dejar nada a medio, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un conflicto a secas y un conflicto social? A diferencia de un conflicto interpersonal o grupal, en el que pueden encontrar soluciones, en cambio, o respuestas puntuales a los intereses de los individuos o grupos, un conflicto social requiere una intervención de las instancias del Estado y de los diversos grupos sociales en la atención de los derechos y necesidades básicas humanas. En un conflicto social hay varios grupos de interés. Entonces, ustedes tienen que tratar de identificar estos grupos, estas relaciones. Ayer vimos con flechas cómo podrían armarlo, ¿no? Eso es algo nuevo. En clases anteriores vimos cómo lo hacen en los mapeos, ¿no? Pero tienen que saber, ¿no? No es interpersonal, es un conflicto social y al ser un conflicto, o ustedes ven el escenario de un posible conflicto de acá a un año o meses, ustedes tienen que saber quiénes están ahí involucrados en eso, ¿no?